Muy buenas noches. Lunes 25 de mayo. Bienvenidos a todas aquellas compañeras, compañeros que se han conectado con Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad. Bueno, vamos a hacer hoy una salida por Facebook, como todos los lunes, en un día muy especial, 25 de mayo, el denominado Día de la Patria. Y nosotros de la Izquierda Socialista, Frente de Izquierda Unidad, venimos haciendo campaña porque Argentina debe liberarse de las ataduras políticas y económicas del Fondo Monetario Internacional, del imperialismo, de los dictados de Donald Trump, sus multinacionales y bancos. Bueno, y hoy ratificamos entonces ese camino de lucha porque Argentina dé pasos para una segunda y definitiva independencia, que siempre la entendemos como una lucha nacional en cada país, pero como una lucha continental. Por eso promovemos, postulamos la necesidad de construir un frente de países deudores latinoamericanos, fundamentalmente para no pagar una deuda usurera, fraudulenta, que es un condicionamiento, un mecanismo de explotación, de dependencia. Así que bueno, este 25 de mayo hemos encontrado al gobierno nacional de Alberto Fernández haciendo referencia al tema, organizaciones sociales y desocupados ligados al gobierno nacional diciendo, bueno, el apoyo a Alberto Fernández, pero tenemos que decir que se conoció justo hoy, 25 de mayo, que el gobierno ha hecho una nueva oferta para mejorar lo que ya le había prometido a los bonistas, que son los usureros internacionales. Entonces, la primera reflexión: así no se honra a los héroes patrios. La renegociación de la deuda, el reconocimiento de una usura, más dependencia, más sometimiento, más ajuste. Por eso, este 25 de mayo decimos plata para los hospitales, para la emergencia, no para la deuda externa. Y en esta semana del 25 de mayo tenemos un evento muy importante, que es que el Plenario Nacional de Sindicalismo Combativo este día miércoles 27 a las 17 horas, hace un plenario virtual nacional con todos los luchadores que quieran participar, que lo pueden hacer, luchadores que vienen dando peleas enormes contra las patronales, contra el robo salarial, contra las suspensiones, los despidos, repudiando también a la conducción de la CGT y de las conducciones sindicales burocráticas que han pactado la rebaja salarial del 25% con los empresarios. Entonces, bueno, el Plenario Nacional de Sindicalismo Combativo nuclea a los dirigentes, sindicatos, comisiones internas, que vienen dando una pelea enorme contra las patronales, contra los gobiernos y contra la burocracia sindical. De manera que este día miércoles 27, 17 horas, por el Facebook Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo, llamamos a todos los luchadores que puedan participar, que puedan hablar, que puedan escuchar a los distintos dirigentes nacionales que se van a expresar, activistas y luchadores de todo el país. Izquierda Socialista lo va a acompañar, por eso también, ante otras alternativas para escuchar y presenciar este plenario, YouTube Izquierda Socialista va a acompañar entonces esta difusión del día miércoles. Ahí van a estar dirigentes nacionales, entre ellos el Pollo Sobrero, el compañero Alejandro Crespo, del SUTNA, Alejandro López, ceramista de Neuquén, bueno, nuestras compañeros Mónica Slotauer, Angélica Lagunas, Jorge Adaro, Mariana Scayola de ADEMIS, Graciela Calderón, Cristian Luna, secretario general de los enfermeros de Tucumán, dirigentes sindicales de la SICOP, que es el gremio de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, a noticiar desde ahora esta iniciativa nacional, así que bueno, todos aquellos que quieran participar lo pueden hacer este día miércoles entonces. Bueno, la salida de hoy, para entrar ya en tema, es para hablar con una entrevista que vamos a hacer con el compañero Rainer Ríos, alias el Oso. Lo decimos Oso en el sentido de que en Chile lo conocen también de esa forma. Rainer Ríos es dirigente nacional de nuestro partido hermano de Chile, el MST de Chile, y
de Izquierda Socialista somos parte de la Unidad Internacional de los Trabajadores. Bueno, vamos a hablar con él en una entrevista, donde ya está conectado Rainer, una entrevista con lo que está pasando ahora en Chile. Después vamos a pasar un testimonio que nos grabó nuestra compañera Angélica Laguna, desde Neuquén, comentándonos el enorme triunfo que han dado y han conquistado los mineros de Andacollo de Neuquén. Y después vamos a estar hablando con nuestra compañera Liliana Olivero de Córdoba, nuestra querida compañera Liliana, sobre el ajuste jubilatorio y la ley de reforma jubilatorio que aplicó el gobierno peronista de Schiaretti. Bueno, entonces vamos directo para hablar sobre Chile con nuestro compañero dirigente entonces del MST de Chile, compañero Oso. Muy buenas tardes, Oso, ¿cómo andás vos? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes, compañeras, compañeros? Acá en Chile bien. Bueno, para entrar en tema, vos sabés que la novedad en estos días, ha habido noticias, todos los días sale Chile en los diarios de Argentina. Una noticia de estos días fue el nivel de protesta que empezó a haber, pero antes de entrar en tema con las protestas en forma directa, quisiera que nos comentes vos como una especie de introducción, es decir, Chile está en una cuarentena, ¿desde cuándo? Los casos de coronavirus y demás son muy, muy importantes. Y lo que salió hoy, casualmente, una noticia donde sale el colapso de los hospitales. El presidente Piñera tuvo que reconocer que el sistema de salud está cerca del límite. Lo llamó un sistema de salud estresado. Es la forma de encubrir lo que es el colapso del sistema de salud público. Dijo en concreto Piñera que en Santiago el 94% de las camas están ocupadas. Bueno, eso a título de introducción, Oso, para que nos puedas poner el tema. Sí, bueno, la medida que ha tomado el gobierno en las últimas 2 semanas, la última semana para ser más específico, es la cuarentena de parte de la mayoría de las comunas de la región metropolitana, de la capital, porque se ha negado sistemáticamente a declarar cuarentena nacional y estuvo durante prácticamente 2 meses negándose incluso a una cuarentena en la capital. Esto es sumamente relevante porque los casos de contagiados y contagiadas de coronavirus son un 80% se han dado en la región metropolitana. El gobierno entonces ha ido con ida y venida respecto a lo que hacer con el coronavirus. Estuvo jugueteando durante un tiempo entre el negacionismo típico de Trump, Bolsonaro, digamos, sin hacerlo tan directamente, más bien negándose a las cuarentenas, y una política de medidas a medias, digamos. ¿Ya? O sea, cuarentena solo en algunos lugares, selectivamente, porque en realidad su consigna central siempre ha sido que la economía se mantenga en marcha. Esto le ha provocado un gran problema porque al día de hoy se reportan 73.997, casi 74.000 contagiados. Solo hoy día hubo una cifra récord que fue de casi 5.000 contagiados. Y dice, según datos del gobierno, que hay 761 muertos y muertas, digamos, por caso de coronavirus. Pero estas cifras, quisiera aclarar, que están en duda públicamente, porque la mesa de datos COVID-19, que es la mesa que ha instaurado el gobierno para seguir el caso de la cifra de coronavirus, ha tenido incluso ruptura entre especialistas y científicos que se quejan de que el gobierno esconde los microdatos, esconde las verdaderas cifras. Hace pocos días incluso una universidad hizo público un estudio en el que dice que posiblemente haya no 74.000 contagiados, sino cerca de 350.000 contagiados. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno no cuenta con los PCR suficientes como para poder hacer un testeo a la población que le permita conocer realmente el estado. Y con este nuevo ítem que ha entrado, que es el tema de los asintomáticos, donde muchos declaran que prácticamente, especialistas digo, y científicos, que prácticamente ahí hay una tiniebla respecto al nivel real de contagio. Pero
esto ha ido empujando una crisis que hace tiempo se venía pronosticando, que era la crisis de las camas UCI, o sea, las camas de cuidado intensivo, la falta de ventiladores mecánicos, que tiene a los hospitales de la región metropolitana, la mayoría prácticamente en el colapso. Algunos ya en el colapso, como la zona suroriente, por ejemplo. Bueno, vos sabés que acá, bueno, en primer lugar, el tema de la salud, cuando fueron Mónica Schlotauer, Mercedes Mendieta, Ezequiel Perecini y demás, nos contaban de primera mano el colapso, digamos, de los hospitales, ¿no? De gente que se moría entre pedir un turno y ser atendido. Eso te podés explayar un poquito más, y alrededor del otro hecho, que acá fue muy gráfico, es que estaban construyendo fosas para enterrar a la gente al lado del cementerio de Santiago. Sí, el sistema de salud público en Chile colapsa todos los inviernos. No es una definición de nosotros, la izquierda, sino que todos los gobiernos aceptan que la urgencia y el sistema público de salud en general, por enfermedades respiratorias, colapsa. En Chile, la privatización, la falta de recursos, el recorte de presupuesto que vienen desde la dictadura hasta ahora, ha provocado que el sistema de salud en Chile sea de los peores del mundo. Y en el primer gobierno de Piñera incluso hay una polémica porque murieron en listas de espera, que son pacientes que están esperando operaciones, tratamiento importante, cerca de 24.000 personas que no pudieron ser atendidas. Entonces, a todas luces, este sistema, un sistema de salud que colapsa todos los inviernos por enfermedades respiratorias normales, iba al colapso y al infierno en el marco del coronavirus. Y es lo que se ha demostrado. Quizá hay dos hechos que son importantes a citar, que el primero es que en el hospital de Temuco, al sur del país, declararon que han tenido que cambiar el protocolo y a las personas mayores de 65 años con enfermedades terminales no las van a mandar a camas de cuidado intensivo, o sea, las van a dejar morir. Y han habido manifestaciones de trabajadores y trabajadoras de salud en el Hospital El Pino, acá en la región metropolitana, y en el Hospital San José de la región metropolitana y otros hospitales, donde son las funcionarias y los funcionarios de la salud quienes han contradecido al gobierno, esto públicamente también, diciendo que no existen ventiladores mecánicos suficientes, no existen camas UCI, unidad de cuidado intensivo suficientes, pero que además ya no tienen el presupuesto, ni las camas, ni los funcionarios para atender otro tipo de enfermedades que también está matando gente, digamos, que no es directamente coronavirus, pero cáncer, otro tipo de enfermedades que han tenido que pasar a segundo plano en el marco de un sistema que no da. A propósito de eso, surge la polémica de que en el hospital, en el cementerio general, uno de los principales cementerios del país, declara a los dirigentes sindicales que el gobierno les pidió abrir 2.000 tumbas porque posiblemente van a tener que ser utilizadas y no quieren enfrentar la situación que ha habido en Ecuador respecto a gente que han tenido que acumular en hospitales y en otros lados, incluso en la calle, porque no pueden enterrarla, digamos. O sea, el gobierno tras bambalinas se prepara para un escenario más brutal que hay en este momento. Tremendo. Y esto lo unimos porque, bueno, como decimos acá también en Argentina, esto es parte de la pandemia del coronavirus, pero lo que se está viendo en nuestro país y también en Chile y en el mundo es la pandemia social de la crisis económica y demás, que está impactando también contra el pueblo trabajador y demás. Entonces la otra pregunta es, Piñera anunció medidas económicas, sociales, pero acá distintos activistas que se reporteaban y salen en los medios de acá, dijeron, bueno, pero esas medidas no alcanzan y no llegan. En concreto, ¿qué medidas anunció Piñera y cómo son? Sí, él anunció un plan económico en el marco de la crisis del coronavirus y de la crisis económica que estamos enfrentando. Lo hizo con apoyo de la oposición. Y respecto al aspecto social de estas medidas, porque gran parte de los recursos han sido pasados directamente a los bancos y a la gran empresa, digamos. Pero las medidas sociales, entre comillas, que está impulsando el gobierno es una ley de protección del empleo, le dice Piñera, digamos, pero es una ley que obliga a que las trabajadoras y los trabajadores que son suspendidos de sus lugares de trabajo tengan que usar su propio seguro de cesantía, o sea, lo que los trabajadores y las trabajadoras acumulan para cuando son despedidos, los tienen que usar en el marco de las suspensiones.
hay cerca de 600.000, un poco más de 600.000 suspendidos y suspendidas desde marzo hasta ahora. Pero el caso obviamente se agrava mucho más porque esta ley de protección del empleo en realidad no ha funcionado absolutamente para proteger los lugares de trabajo, porque la ministra Saldívar, la ministra del Trabajo, sostiene que a finales de marzo, ya había 1.100.000 cesantes en Chile. ¿Ya? Eso además se suma al casi 1.800.000 personas en trabajo informales. Entonces, ahí es donde tenemos dos patas de la propuesta del gobierno. Lo primero es que los sueldos se pagan con las mismas plata de los trabajadores. Eso es la ley de protección del empleo, que ha generado un escándalo importante acá. Y lo segundo es la política hacia los sectores informales, de trabajadoras y trabajadores informales, como les dice. Para ello, declaró y ya aprobó junto a la oposición una subvención por persona que sería de 65.000 pesos chilenos, que es algo así como $90, pero que para una familia de 4 personas, por ejemplo, no llega al salario mínimo, digamos. En realidad es como el 70% del salario mínimo. Entonces es una medida de hambre directamente. El gobierno había prometido que para esta ley iba a utilizar 2.000 millones de dólares, pero solo utilizó 800.000 millones de dólares, lo que provocó, por lo insuficiente la medida, que tuvo que salir ahora a decir que va a entregar 2,5 millones de cajas de mercadería. ¿Ya? ¿Por qué tiene que declarar eso? Lo vamos a ver con la explosión que ha habido respecto a las comunas más pobres, donde hay movilizaciones por hambre. Pero ha sido fundamentalmente esa la política del gobierno, toda insuficiente y en el marco de no tocar que la mayoría de los recursos vayan hacia la grande empresa. Para terminar, solo un dato. El gobierno, en vez de salvar a las pequeñas y medianas empresas con subsidio inmediato y sostener los lugares de trabajo, lo que hizo fue traspasar miles de millones de dólares a los bancos privados para que sean los bancos privados quienes le presten la plata a las pequeñas y medianas empresas, digamos. O sea, además de afectar directamente a los trabajadores y a las trabajadoras, está golpeando de manera muy fuerte a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ya entrando en lo importante, en el sentido no importante, sino de lo más notorio que salió en estos días, el tema de el caldo de todo eso es un caldo de cultivo para que vuelvan las protestas, como decían los medios. Concretamente las causas son esas, los detonantes. Bueno, acá se mencionaron, fueron varios barrios que salieron a pelear. Entonces vamos al tema, digamos, de cómo poder describir las protestas que se están dando ahora, Oso. Sí. El gobierno ha tratado, yo creo que quisiera entrar con una definición, digamos, que el gobierno ha tratado de evitar lo que empezó a suceder desde la semana pasada. Para el gobierno, el coronavirus, la pandemia, en realidad ha sido una excusa para tratar de resolver su propia crisis política. El problema es que el coronavirus, obviamente las cuarentenas y todas las medidas, con el apoyo, el escaso o nulo apoyo que da el Estado, ha provocado que en los hogares, sobre todo en la región metropolitana, surja el hambre, digamos, porque son hogares de trabajadores y trabajadoras informales, que ganan poco salario, ha subido el precio de los productos de primera necesidad, lo que provocó que surgieran las primeras manifestaciones por hambre, ¿ya? Hambre es la palabra que utilizan los barrios que se movilizan, y hambre es la definición que están utilizando las asambleas territoriales, porque las manifestaciones que se dieron en la comuna del Bosque, donde hubo enfrentamientos con los militares, hubo enfrentamientos con la policía, se dieron por parte de familias que dicen que no tienen nada que comer, lo que nosotros consideramos que es un hecho real, digamos, porque son los más golpeados. Eso se ha ido, el gobierno, a propósito de esa primera manifestación, a las horas de que se dio, salió anunciando que entregaba estas 2,5 millones de cajas de mercadería, pero el proceso se ha ido moviendo hacia las comunas y a los barrios más pobres, a los barrios populares más pobres. Hoy también hubo movilizaciones, la verdad que ha habido movilizaciones todos estos días, y es dramático porque son familias
que no quieren estar en la calle, lo que quieren es cuidarse el coronavirus, digamos, que era lo que estaba, lo que imperaba en el pueblo chileno, en la vanguardia de lucha. Todo el mundo tiene una predisposición a cuidarse el coronavirus, pero la desesperación es tan profunda que obliga a que las familias tengan que salir. Hoy también hubo barricada y han habido barricada todos estos días. El día jueves, me parece que pasado, que fue cuando estuvo las manifestaciones, las más grandes, digamos, contra el hambre, o sea, quejándose del hambre, hubo una convocatoria de las asambleas territoriales, prácticamente todas, a la noche, y en la noche hubo movilización en muchos lugares del país. Y para que entiendan un poco la desesperación del gobierno, un grupo de un centro cultural que viene trabajando desde todo el estallido social en adelante, puso la palabra hambre con luces en un edificio importante de la comuna de Santiago, digamos. Fue tan impactante poner la palabra hambre que generó acciones por parte de todo el gobierno, que incluso estaban pidiendo que fueran detenidos y mandados a la cárcel quienes habían puesto esa palabra en el edificio, digamos. O sea, hubo también una política directa de censura para tratar de evitar que siga esta lucha. Y como decía, se han seguido las movilizaciones hasta el día de hoy, digamos, y día en la mañana todavía seguían. O sea que se han retomado lo de lo que fue el gran ejemplo de Chile el año pasado, hay como un paréntesis como en todos lados, ¿no? Y se retoman en este caso. Y la otra pregunta es obligada porque, claro, en Chile rige el estado de excepción, o sea, rige el toque de queda. Entonces, bueno, la militarización tremenda que existe en ese país también es el sorteo que tiene que hacer todo luchador para sobreponerse a eso y poder enfrentar a las necesidades que hay, ¿no? Contar un poquito eso también, Oso. Sí, las movilizaciones, como les decía, continúan, han continuado, y a la vez que están las movilizaciones, también quizá habría que explicar que se da un proceso de, nosotros le decimos ollas comunes, no sé cómo le dicen en Argentina, que son ollas que se hacen en los barrios, se cocina para todos los que no tienen trabajo, las familias que más sufren. Ollas populares. Ollas populares, claro, le diría a usted, se han multiplicado de manera dramática a lo largo del país, son gestionadas fundamentalmente por asambleas territoriales y vecinos y juntas de vecinos, etcétera. Y el gobierno está utilizando a la policía y los militares incluso para reprimir las ollas populares. El problema es que, y bueno, esto en el marco en que el gobierno ha tratado de instalar el tema del coronavirus como un tema de seguridad social, como un tema de seguridad. ¿Qué quería decir eso? Que trata de sostener que los militares en la calle son los que impiden los contagios porque impiden que haya gente en las calles, digamos. Hace 2 meses estamos con estado constitucional de emergencia, pero como no había salido hasta este momento la gente a las calles, no había habido grandes enfrentamientos, eso ha comenzado a ocurrir, incluso hay saqueos de supermercados o otras tiendas en algunos lugares del país, y el gobierno entonces utiliza a los militares para ponerlos en los supermercados, para evitar los saqueos, y en la noche los dispersa por la ciudad. En el día es poco lo que hacen los militares. Sin embargo, en la medida en que van creciendo las manifestaciones, la dinámica es que haya enfrentamientos entre manifestantes, entre la población y militares. Pero toca decir que ya hubo una derrota importante de los militares en el marco de la primera semana del estallido social, entonces no es fácil para el gobierno, porque este es un pueblo que ya desafió a los militares y este es un pueblo que ya venía peleando en las calles con la policía. Entonces el gobierno se ha jugado por una política más bien de la zanahoria, digamos, más bien de contener por vía de entregar cosas. Tras bambalina, digamos, con la mano izquierda escondida, trata de meter más represión, pero todavía no lo hace tan abiertamente. Bueno, Rainer, estamos ya redondeando. Te quería preguntar en esto específico cómo sigue la campaña por la libertad de los presos detenidos de la oleada anterior, de los 2.500 y demás, pero en concreto es para que vos ya puedas darnos la última pregunta final que te queríamos hacer, son sobre las propuestas que está formulando el MST de allá. Bueno, sintetizo, el marco, nuestra consigna general es sobre la necesidad de una cuarentena sin hambre, digamos. Pero ahora por la lucha por una cuarentena sin hambre, puesto que ya hay movilizaciones y hay expresiones de descontento.
obviamente a multiplicar esa expresión de descontento, organizarla, a veces las asambleas territoriales, y las medidas desde el punto de vista económico, a la prohibición de despido, de suspensiones, al pago total de salario, de sueldo, por la subvención directa al Estado a las familias más pobres de trabajadores y trabajadoras informales, cesantes, desempleados, igual al costo real de la vida, diría las principales y otra detrás, y después por el fortalecimiento, lo que ha mostrado la crisis sanitaria es la necesidad de contar con un verdadero sistema de salud al servicio del pueblo y de la clase trabajadora. Y respecto a eso, entonces, pedir su estatización completa, bajo control de los gremios y usuarios, y por el momento el traspaso, y en lo inmediato el traspaso del presupuesto estatal público que se utiliza para las Fuerzas Armadas, para Carabineros, para subsidiar a grandes empresas que se obtienen de recursos naturales del país, que se vayan directamente al fortalecimiento del sistema de salud pública, digamos. Después dos que yo creo que son importantes, que lo mencionaba al principio, ante la pregunta, que era la liberación de la y los presos políticos de Piñera. Tenemos cerca de 2.500 compañeros y compañeras detenidos en este momento en las cárceles. Estamos pidiendo su liberación inmediata. Y como siempre sostenemos de última, digamos, la necesidad de terminar contra este gobierno capitalista que está utilizando la crisis para fortalecerse políticamente a costa de las muertes y los muertos que ponemos la clase obrera y el pueblo, digamos. Entonces, fuera Piñera y fuera Mañalich, que es su ministro de Salud, como última consigna, que la seguimos manteniendo, sobre todo en un marco de que se vuelven a dar luchas, que es lo más importante, y que creemos que se van a multiplicar en la medida en que se profundice la crisis económica. Bueno, Oso, te agradecemos. Seguramente va a haber alguna pregunta y demás, pero te agradecemos este intercambio, esta ilustración que nos haces. Y bueno, y decirte que como parte de ese programa que ustedes llevan adelante en Chile, es parte del programa también adecuado a cada país, por supuesto, de izquierda socialista, pero es de la campaña internacional que estamos haciendo de la WITSI para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores, y proponer una salida de fondo como lo planteamos desde la izquierda. Bueno, vamos a seguir adelante, Oso, con la salida. Vamos ahora, quedate en la conexión y demás, vamos a pasar un testimonio, un video de nuestra compañera Angélica Laguna, que es concejala de izquierda socialista en el Frente de Izquierda Unidad de Neuquén, sobre el enorme triunfo de los mineros de Andacollo, a pesar de que fueron perseguidos por la gendarmería, por la policía y demás, en estos días. Así que bueno, vamos con el video de Neuquén. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, el lunes pasado estaba junto a ustedes analizando el conflicto de los mineros y las mineras de Andacollo que se estaba llevando adelante. Hoy, a 7 días, estamos nuevamente juntos, pero esta vez analizando los logros que tuvo este conflicto. Y decimos con claridad que estos logros tienen directa relación con la combatividad, con la fuerza y la perseverancia que tuvo la lucha de las y los mineros. Esta lucha de los mineros no solo tuvo que romper una cuarentena, porque peleando por sus salarios y por su trabajo tuvieron que dejar de cumplir este aislamiento obligatorio al que estamos todos sometidos, sino que además tuvo que romper todos los intentos de la criminalización de la protesta social que llevó adelante el gobierno de la provincia, pero también el gobierno nacional con la gendarmería. Esta lucha comenzó con la ocupación de la mina allá en Andacollo, justamente para cuidar las herramientas y su puesto de trabajo. Siguió con un corte de rutas a la altura de Arroyito, el mismo lugar donde fusilaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba. Allí fueron interceptados por la gendarmería y no les permitió el paso en su viaje hacia la ciudad de Neuquén. Por eso montaron un campamento en ese lugar y comenzaron a cortar la ruta en Arroyito. En la última fase de la lucha se le agregó un punto porque los mineros que estaban apostados en la ruta en Arroyito lograron burlar todos los operativos de la gendarmería y por un camino alternativo llegaron a la ciudad de Neuquén Capital. Allí, en la fiscalía de la ciudad de Neuquén Capital, montaron otro campamento. En ese le exigían a la provincia de Neuquén, al gobierno y a la fiscalía propiamente dicha, que den respuestas a sus reclamos. Como la respuesta no vino, los trabajadores mineros
definieron trasladar ese reclamo a la legislatura de la provincia del Neuquén. Allí, producto de la intervención de nuestros compañeros diputados y diputadas del Frente de Izquierda, lograron ser recibidos por 16 de los 35 diputados y diputadas. Y a partir de ese momento se comenzó a desarrollar el final del conflicto con un acta y una mesa de negociación que discutió cada uno de los puntos que llevaban adelante en su reclamo los mineros. ¿Qué es lo que dice el acta y que nosotros consideramos, junto con la evaluación que han hecho los propios mineros de su lucha, que han planteado la necesidad de decir que los logros conquistados han sido un verdadero triunfo para cómo venía este conflicto? El acta dice que les van a pagar 50.000 pesos de los salarios adeudados que tienen. También plantea poner en pie un pago mensual de 30.000 pesos durante 4 meses de una ayuda a cada una de las familias mineras y el compromiso de poner en marcha todo lo necesario para la reactivación de la mina y efectivamente la continuidad de los puestos de trabajo de todos aquellos compañeros y compañeras mineros que quieran continuar en la actividad. Para los que no quieran continuar en la actividad, se les paga la indemnización. Pero además se establece en el propio acta la puesta en marcha de una mesa de monitoreo para hacer un seguimiento del cumplimiento de cada uno de estos logros obtenidos y particularmente de la puesta en marcha de la mina y la continuidad laboral. Por eso es muy importante la mesa de monitoreo y el seguimiento que hagan cada uno de los trabajadores mineros del cumplimiento, porque justamente allí está determinado que si en 4 meses no se resuelve la puesta en marcha, esa ayuda de 30.000 pesos tiene que continuar hasta que se garantice la puesta en marcha de la mina. Está claro que en el marco de la pandemia y en el marco del ajuste que están descargando sobre nuestras espaldas, esta ha sido una conquista tremenda de la lucha minera y de la fortaleza que llevaron adelante. Queremos decir con claridad que no solo la fortaleza y la combatividad de los mineros ha tenido este logro, sino el apoyo y la solidaridad que logramos, peleando con la policía para que dejaran entrar los alimentos, peleando con los fiscales para que indicaran que pueda entrar el agua. O sea, la solidaridad que se puso en marcha de distintos sectores de trabajadores, pero especialmente del plenario del sindicalismo combativo, fue un punto fundamental para que esta lucha triunfe y llegara a buen puerto. Por eso convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras a tomar las enseñanzas de esta gran batalla, pero sobre todo a seguir de cerca el cumplimiento de la misma, porque está claro que si el gobierno no garantiza cada uno de los puntos que firmó con puño y letra, allí nuevamente estarán los mineros con nosotros al lado acompañando, reclamando y exigiendo el cumplimiento de cada uno de ellos. Bueno, retomamos entonces las entrevistas. Un video de nuestra compañera Angélica Laguna muy esclarecedor, contando bien todo el enorme triunfo de los mineros de Andacollo. Y en estos días salió un informe público de la ingeniería de infiltración de la gendarmería al servicio de esa patronal minera yanqui del gobierno y demás, infiltrándose en las asambleas y demás de los mineros, denunciándolos, acosándolos, etcétera, etcétera, lo que nos hace acordar al proyecto X del gobierno kirchnerista. Estamos hablando de que estamos en un gobierno nacional, la gendarmería depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y como dicen muchos, al mejor estilo Patricia Bullrich funcionó en este caso, lo cual repudiamos enormemente. Bueno, vamos a la segunda entrevista de hoy con nuestra compañera Liliana Olivero. Liliana es dirigente de Izquierda Socialista, no solo de Córdoba, sino dirigente nacional de nuestro partido, es referente de la izquierda en Córdoba, fue diputada varias veces, una banca que después, cuando la siguió en adelante, nuestro compañero, también diputado y legislador, Ezequiel Peresini. Liliana nos está escuchando del barrio General Paz de Córdoba. ¿Cómo andás, Liliana? ¿Bien? Hola, gringo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos y a
todos los que se han conectado, todas las compañeras, los compañeros, hoy un interesante video donde se ponen en cuestión no solamente las cuestiones que se dan en nuestro país, sino también en nuestro país hermano de Chile, así que muy, muy contenta. Sí, hay una repercusión importante sobre lo que nos dijo Rainer Río desde Chile. Bueno, vamos a jubilados. Bueno, fue noticia la reforma jubilatoria que vos vas a explicar muy bien enseguida en Córdoba con el gobierno de Schiaretti. Pero arranquemos con jubilados a nivel nacional. En concreto, el gobierno nacional otra vez se la agarró con los jubilados. ¿Estamos en presencia de un nuevo ajuste, Liliana, a los jubilados? Bueno, efectivamente, sin ningún lugar a dudas, este gobierno que plantea permanentemente defender a los vulnerables, cuidar a los abuelos, está demostrando por varios hechos que no es así. No solamente por haber empujado a 1 millón de jubilados cuando rompieron la cuarentena para ir a cobrar las jubilaciones hace muy poco tiempo atrás, sino también cuando vamos a los cuadros comparativos de lo que hoy está cobrando un jubilado a partir de la suspensión de la ley de movilidad, cuando en realidad frente al intento y el argumento de achicar la pirámide, lo que vemos es que han perdido todas las y los jubilados. Para tomar un ejemplo, podemos mostrar que aquellas jubilaciones mínimas donde en el mes de diciembre cobraban cerca de 14.000 pesos, ahora con el incremento del 6, y pico, van a cobrar 541 pesos menos de lo que indicaba la ley anterior cuando teníamos el año pasado, antes de ser suspendida, la ley de movilidad jubilatoria. Recuerden ustedes que en el Congreso Nacional, en diciembre, se cambia a partir de la ley de emergencia la ley anterior y por decreto este gobierno está llevando a un achatamiento, en todo caso, de las jubilaciones con la pérdida de 541 pesos la mínima a 14.000, lo que en realidad están mostrando de que pierden todos los jubilados de las mejores categorías y los jubilados obviamente de la inmensa mayoría de la categoría 1, 2 y 3, que podemos decir que ni siquiera llegan a lo que indica hoy la canasta de la edad, de la tercera edad, que son cerca de 40.000 pesos. Sí, claro, barbaridad. La mínima con este aumento del 6,12 se va a 16.864, y bien como vos decís, y lo dice Semino y demás, que es especialista en la tercera edad, es eso lo que hace un tiempo, no sé, capaz que con la inflación, que ya todos predicen que una inflación acumulada que puede llegar al 45-50% en todo este año, puede ser mayor. Ahora, este ajuste que vos describís, Liliana, por supuesto que el gobierno no lo va a aceptar, ¿no? El gobierno dice, no, esto no es un ajuste, estamos con los más vulnerables. Ahora, efectivamente, es un ajuste. Ahora, es un ajuste que se suma a otro, porque vos comentabas la ley de emergencia de fines del año pasado, donde se le sacaron 100.000 millones de pesos, si uno saca todo este año y demás, pero había ya ajustes con el gobierno anterior, ¿no? En realidad todos los gobiernos han tomado a jubiladas y jubilados como variable de ajuste. Hagamos un rápido repaso desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando vetó el 82% móvil, pasando por aquel fatídico diciembre del año 2017, cuando en las puertas del Congreso miles y miles repudiaron las modificaciones a la ley previsional argentina. Ni que hablar ahora con un robo igual que al de Macri de 100.000 millones de pesos, que ahora con el gobierno de Alberto se vuelve a ratificar, no solamente por haber anulado la ley de movilidad,
que tenía algunas ventajas para algunos jubilados, especialmente los de la mínima, sino también y fundamentalmente por cambiar esta ley por la manía del decreto, los decretos de necesidad y urgencia que hacen que justamente hoy paguen los platos rotos todas las y los jubilados que tenemos a nivel nacional. Claro, y voy a otra reflexión y una pregunta, porque claro, vos decís, el ajuste a los jubilados que ya venía aplicando Macri, ahora Alberto Fernández con un nuevo discurso, un doble discurso, dice voy a cuidar a los abuelos y demás, y aplica otro ajuste. Ahora, estas son exigencias directas del Fondo Monetario Internacional, porque si vos lees lo que le dice el FMI a cualquier presidente de un país europeo o lo que fuere, es ataquen a los jubilados, ataquen a los jubilados. ¿Vos coincidís en que esto es una exigencia del Fondo Monetario? Ninguna duda, es una recomendación que el Fondo Monetario está haciendo a nivel mundial, especialmente a los países semicoloniales como el nuestro, en el marco de que hay un debate muy importante en el mundo que tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida que hoy tienen las personas, por lo tanto se convierte en un problema porque es un gasto para ellos y es tratar de recortar los derechos que nosotros hemos adquirido a partir de que hay un concepto. La jubilación es un salario diferido, por lo tanto es un derecho adquirido y para los gobiernos, tanto los gobiernos de Argentina como la de otros países, hoy se les convierte en un problema, porque en realidad lo que ellos no están planteando es que han usado la caja, estas cajas que ahora son deficitarias, las han usado para pagar la deuda externa, para apoyar, subsidiar y dar créditos, lo recordemos acá en nuestro país, en la General Motors, sacando los fondos que son de jubiladas y jubilados, que son no solamente para lo que tiene que ver con el sistema jubilatorio, sino también para todas las ayudas sociales, asignación familiar por hijo. Entonces, en realidad, esa caja no puede aguantar en el marco de que se utilizan los fondos de los jubilados y las jubiladas para seguir manteniendo los negocios capitalistas. Por eso, frente a esta situación, si se sigue metiendo la mano dentro de la caja del ANSES, no hay caja que aguante y después lo vamos a ver en el caso de Córdoba. Sí, entramos directo a lo de Córdoba. No sé si percibiste que Alberto Fernández, cuando habló en Olivos de la prórroga de la cuarentena nuevamente el día sábado, mencionó en 2 o 3 oportunidades, hablé con el gringo Schiaretti de Córdoba, que dijo, como diciendo, qué bien que tengo ya amigas con el gringo Schiaretti. Ahora, en concreto, el gringo Schiaretti en Córdoba, previo a lo de Olivos el día sábado, habría aplicado una brutal reforma previsional que ataca a jubilados y activos. Entonces, Lili, explayate sobre esto porque es muy importante, es decir, hay un ajuste nacional que replican los gobernadores en su provincia y tenemos que agregar que al lado de Alberto Fernández estaba Larreta, que ya hace 10 días votó una ley, que él dice de emergencia, por supuesto, pero es una ley de ajuste donde fue repudiado por el gremio ADEMI y bueno, la izquierda que acompañamos. Pero en concreto, entonces, ¿cómo es la reforma de Schiaretti que ataca a los jubilados ahí en tu provincia? Bueno, en primer lugar, aclarar que esta reforma que tuvimos la semana pasada es en base a un acuerdo del gobierno de Schiaretti con el gobierno de Alberto Fernández. Por eso, este amiguismo que se ha notado el otro día con nombrar al gringo a cada rato, bueno, tiene que ver con que necesita para justamente llevar adelante la reforma previsional que está pidiendo el Fondo Monetario, derivar toda esta reforma también en las provincias que tenemos nuestras propias cajas de jubilaciones. Justamente Córdoba es una de estas provincias, por lo tanto, esta armonización que normalmente se menciona es una necesidad que tiene el gobierno de Schiaretti en el marco de recibir
algunos recursos económicos para calmar un poco el déficit enorme que tiene nuestra caja provincial. Y en este marco, Schiaretti fue claro, utilizó la pandemia, lo dijo en una reunión de amigos dentro de su gabinete íntimo, planteando o es ahora o es nunca, muchachos, porque en realidad lo que está utilizando es la pandemia para llevar adelante un ajuste que, como muy bien vos decís, no solamente afecta a jubiladas y jubilados, sino a todos los trabajadores provinciales. Estamos hablando de trabajadores municipales de capital y toda provincia, los trabajadores de la empresa provincial de energía de Córdoba, los trabajadores y trabajadoras bancarias, trabajadores y trabajadores judiciales, además de docentes, personal de salud y todo el área operativa de la provincia de Córdoba. Y esta reforma que la hacen entre gallos y medianoche, llevando a la legislatura de Córdoba con mayoría automática un proyecto de ley de más de 35 hojas, es un verdadero mazazo a la clase trabajadora cordobesa de carácter estatal, pero también a 105.000 jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que tiene nuestra provincia. Bueno, Lili, me la dejaste picando para decir, ante esta situación, tanto en Córdoba como a nivel nacional, ¿qué propuestas tenemos de izquierda socialista, en el Frente de Izquierda Unidad? Vos seguramente sistematizaste las propuestas centrales, ¿no?, que son muy importantes a hacer valer, aparte de denunciar este robo a los jubilados. ¿Qué propuestas tenemos de izquierda socialista y del Frente de Izquierda ante esta situación? Bueno, en primer lugar, comentarles que el recorte que hemos tenido con esta nueva reforma, que hay que combatirla en la calle, cosa que no han hecho la mayoría de los dirigentes sindicales que han hecho la vista gorda, es ajustar las jubilaciones en un 6%, disminuir y recortar las jubilaciones a la discapacidad, las pensiones a un 70%, cambiar la base de cálculo promediando los últimos 10 años y no los 4 años. Hay realmente modificaciones importantes que son justamente las que supo pedir en el año 2008 Cristina Fernández de Kirchner, y producto de una lucha muy importante que dimos en la calle, pudimos ponerle freno a ese intento de reforma previsional. En este marco hemos planteado muchas veces desde Izquierda Socialista cuáles son las medidas que hay que llevar adelante. En primer lugar, tenemos que terminar con los trabajadores en negro, tenemos que aumentar los aportes patronales que también han sido disminuidos tanto en la ANSES como en la Caja Provincial que tenemos en Córdoba. Tenemos que terminar con esto de salario en blanco, salario en negro, trabajadores que son de planta permanente y una cantidad enorme de modelos contractuales que obviamente no aportan a la caja. Entonces es imposible sostener una caja de jubilaciones si no se toman medidas no solamente de fondo ahora durante esta pandemia que tienen que ver con que la crisis la paguen los ricos, lo paguen con el fondo y el impuesto de emergencia, con las grandes fortunas, dejando de subsidiar a los grandes grupos económicos, sino que también se tiene que tomar medidas concretas en defensa de un sistema jubilatorio solidario. En primer lugar, pasando a planta permanente a todos los trabajadores, poniendo en blanco todas las sumas en negro, restituyendo los aportes patronales que también han sido reducidos, y para eso conquistar el famoso 82% móvil, que no vamos a dejar de pelear, y por otro lado, terminar con utilizar esta caja negra, tanto el gobierno de Alberto Fernández como también el gobierno peronista que hace 20 años que está en la provincia de Córdoba y antes lo hizo el radicalismo, para que de una vez por todas conquistemos
un haber jubilatorio que sea digno y que indica hoy la canasta jubilatoria de más de 40.000 pesos. Por eso nos parece importante no solamente plantear las medidas para salir de este déficit que hoy tienen las cajas, sino también para salir de esta situación que pareciera que nos hacen elegir entre contaminarnos y contagiarnos por el virus o morirnos de hambre. El tema es hoy justamente tener que plantear nuevamente de que la crisis la tienen que pagar los ricos y no los trabajadores y los sectores populares. Sí, Lili, muy claro, y acá, aparte, bueno, precisamente cuando hay un ajuste violento a los jubilados fue en la misma semana que el gobierno pagó 320 millones de dólares. Lili, muy ilustrativo todo, pero no te quería dejar de preguntar porque, bueno, en el país están creciendo los reclamos obreros y populares. Nuestro partido, junto al sindicalismo combativo y al Frente de Izquierda, está jugando un rol de impulsarlos, apoyarlos y demás. Está mañana martes, hay una movilización, no sé si es coordinada, de distintos gremios en Córdoba. Hoy hubo también una especie de caravana donde participó Izquierda Socialista y demás por el tema de un tema de salud, pero mañana hay varios gremios que han convocado. ¿Vos podés describir un poquito cómo es esta convocatoria para mañana? Bueno, en realidad tienen que ver con esta falta de coordinación por parte de la mayoría de los gremios. Hasta ahora, mañana, está planteado una concentración de los trabajadores de la UTA, en el marco de que hace 18 días que están de paro por no cobrar los salarios. Mañana movilizarían también los trabajadores y trabajadoras municipales. Nosotros vamos a acompañar desde Izquierda Socialista todas las convocatorias parciales que hagan los distintos gremios, porque estamos convencidos que solo con un paro provincial y con un plan de lucha podemos derrotar este ajuste feroz del gobierno peronista de Schiaretti. Y el día miércoles habría paro bancario por 24 horas. Seguramente el resto de los gremios definirán las distintas medidas a tomar, porque podemos estar hoy con el barbijo puesto, pero lo que sí estamos convencidos y convencidas es que no nos van a tapar la boca, que no nos van a inmovilizar para salir a defender nuestros derechos. Por eso mañana también desde Docentes en Marcha acompañaremos el paro virtual de toda la docencia cordobesa, que estará también afectada por esta vergonzosa reforma previsional que ha llevado adelante el gobierno de mi provincia. Te agradezco, Leli, entonces todo el apoyo para mañana, esa marcha, ¿no? Apoyo a todas las trabajadores y volver a decir de que todos ellos, mañana es martes, el día miércoles 27, 17 horas, invitarlos a que se conecten por el Facebook del Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo para participar de este, bueno, encuentro virtual de todos los luchadores del país para socializar todas esas luchas, coordinarlas y que puedan llegar a buen puerto, a un triunfo, como ocurrió con los mineros de Andacollo, como ocurrió con los ferroviarios del Sarmiento, los compañeros del SUDNA que lograron el 100% del aumento salarial. La Izquierda Socialista va a colaborar, a participar con todos sus dirigentes nacionales y también a difundir este evento por YouTube Izquierda Socialista. Lili, te agradezco y ¿sabés qué? Pregunto, porque ya al final, es decir, bueno, pedimos disculpas por la desconexión que hubo por un problema de internet. No sé si está el oso conectado con nosotros, si pudo mantener desde Chile la conexión, para hacerle una última preguntita. Sí, claro. Oso, hay una pregunta que es la siguiente. Bueno, aparte de salutaciones, reconocimientos, saludos de lucha y demás para el MCT y al pueblo de Chile, ¿no? Pero hay una pregunta que es que no sé si vos lo dijiste al pasar, además, pero especificarlo un poquito más. La pregunta es, ¿qué rol están jugando en Chile el Partido Comunista y el Partido Socialista de Bachelet? Porque el tema, ¿cuál es? Que siempre hay una campaña diciendo, bueno,
Piñera es de la derecha neoliberal y todo lo demás, y hay un discurso del otro sector, de los supuestos nacionales y populares, o los supuestos gobiernos, entre comillas, progresistas, que dicen nosotros tenemos una salida. En concreto, el Partido Comunista y el PS en Chile, en dos palabras, ¿qué rol están jugando ahora? En el caso del Partido Socialista, el Partido HL es un partido de total apoyo al gobierno de Piñera, digamos. Sin ir más lejos, hoy están discutiendo públicamente un acuerdo nacional que tiene como principal objetivo fortalecer, ellos dicen, fortalecer la administración de Piñera en el marco de la crisis sanitaria. Pero decir dos cosas después, que parte de ese acuerdo tiene que ver con orden público, o sea, están de acuerdo con Piñera que se tienen que reprimir las manifestaciones de la gente con hambre. Y segundo, que los presidentes solo se cambian por vía electoral. O sea, el pueblo chileno no tiene derecho a decir si Piñera sigue o no en el gobierno, sino que solo puede hacerlo bajo los acuerdos que tienen ellos con la derecha, digamos. Es un partido de total apoyo, y en el caso del Partido Comunista, yo creo que lo resumo diciendo que el Partido Comunista, la presidenta de la Central Unitaria Trabajadora, la principal central sindical en Chile, es del Partido Comunista, que codirige con el Partido Socialista y otros partidos de la nueva mayoría y el Frente Amplio. Hasta este momento no existe ningún plan de lucha del Partido Comunista frente a la crisis que está pasando el país para las trabajadoras y los trabajadores del país. Pero no tan solo eso, la presidenta Bárbara Figueroa, militante del Partido Comunista de la CUT, celebró públicamente la Ley de Protección al Empleo y las medidas económicas que publicó Piñera en las primeras semanas de la crisis, digamos. O sea, ya no tan solo no luchan contra Piñera, sino que además están sentados en el banquillo de los que aplauden. Bueno, Oso, te agradecemos entonces tu participación. También le agradecemos a nuestra compañera Liliana Olivero, de Izquierda Socialista de Córdoba. Lili, mañana fuerza con la marcha que está convocada el día martes, a toda nuestra militancia de Córdoba, de Izquierda Socialista, de todo el país, también a los compañeros del MST de Chile. Bueno, también vamos a dejar una placa después de esto, pero ya lo anunciamos, mañana va a haber también un conversatorio, una reunión abierta de compañeros jubilados de nuestro partido, de nuestras agrupaciones, titulado Basta de robarles a las y los jubilados contra toda reforma jubilatoria. Y el día miércoles 17 horas, miércoles 27, 17 horas, conectados con el FACE, Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo, para ver esta gran reunión virtual de luchadoras y luchadores en todo el país. Gracias entonces, Oso, gracias Liliana, muy buenas noches a todas aquellas y aquellos que nos han acompañado. Un saludo final, estamos habilitados. Sí, yo dale, primero saludar, despedirme y saludar a las compañeras y los compañeros, a Liliana, al Gringo, a las compañeras que hicieron y compañeros que hicieron posible esta conexión. Y como siempre, nosotros es circunstancial que estamos desde Chile o Argentina en otro lugar del mundo, porque somos parte de la misma Organización Mundial de Lucha, y eso acá en Chile lo hemos sentido bastante con el apoyo desde el estallido social. Así que un fuerte abrazo, compañeras y compañeros, y como siempre nos seguimos viendo en la lucha. Listo, nos vemos, Liliana, saludos. Gracias, Gringo, un abrazo. Quiero aprovechar a esa juventud maravillosa chilena que le está dando batalla a Piñera, y bueno, y mucha fuerza para luchar también en Argentina, porque la cuarentena solo la admitimos sin hambre, sin despidos, sin recortes salariales y obviamente sin represión. Gracias, Gringo, abrazo, Oso, y vamos con mucha fuerza en la lucha que seguramente nos va a encontrar juntos los próximos días. Felicitaciones entonces por esta salida y agradecido a todos los que se han conectado, pidiendo disculpas por la desconexión momentánea que hubo, pero bueno, agradecerle a Alejandro que está trabajando y nos ayudan con esto. Muy buenas noches a todas y a todos.